que se mantengan calientitos con un chocolatito caliente o un cafecito caliente. Pues aquí estamos otra vez en este su programa de amor, sexualidad y vida. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros le agradecemos al amoroso Dios la vida, la gracia de llevar las perlas de su misericordia. Y hoy tenemos un bonito y muy interesante programa que se llama Paz en el Vientre. Pero bueno, antes de comenzar este programa aquí comparto los micrófonos con Sonia Soto. Muy buenas tardes, feliz en medio del frío, porque yo soy de un clima muy caliente, pero está bueno el clima en medio de todo, ¿verdad? Porque buscamos el calientito del amor de Dios. Así que estamos aquí con este hermoso programa, Paz en el Vientre. Sí, y también tenemos, ahora sí está con nosotros, María Elena Alfaro. ¿Qué tal? Muy contenta de estar aquí una vez más. A veces Dios nos tiene en otros lugares haciendo otras cosas más sencillas, pero lo importante es estar donde Él nos quiere. Sirviendo al Señor. Sí. Y bueno, yo los saludo, soy su servidora Ana Lidia Guevara. Y antes de comenzar este programa, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Dios nuestro, estamos en tus manos. Quédate con nosotros. Espíritu Santo, tú eres nuestro guía en el camino. Muéstranos al Padre y ayúdanos a seguir a Jesús. Queremos ser buenos servidores, transmisores de la palabra para anunciar el Evangelio, capaces de vivir lo que anunciamos con gracia, regocijo y sencillez. Necesitamos de tu presencia. Espíritu Santo, danos ánimo para llevar a todos el mensaje de la buena nueva de Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. Amén. Amén. Y ahora tenemos una oración para las embarazadas. Que Dios Padre que nos crió bendiga el vientre de las embarazadas. Que Dios Hijo que nos redimió, entregando su vida por amor, bendiga el vientre de las embarazadas. Que Dios Espíritu Santo que nos santifica, bendiga el vientre de las embarazadas. El león de la tribu de Judá ha vencido. Que la Santísima Virgen María y el divino niño Jesús bendigan el vientre de las embarazadas y llenen sus corazones de amor para sus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos con nuestra cápsula de matrimonio y familia. Recorre tu historia desde el día que conociste a tu cónyuge. ¿Hay algo que te haya lastimado de forma especial? Juzga el acto con amor, bondad, comprensión y perdón. Pide a Jesús que te ayude a ver a cada persona que te haya lastimado con sus ojos. Imagina que es un niño confundido, que en realidad no pretendía lastimarte. Anhela ayudarlo a ser mejor persona, abrirle su corazón. Ahora piensa en que has fallado tú a tu cónyuge e hijos. Pídeles perdón, haz un propósito de no volver a lastimarlos y repara tus faltas con amor. Acude al sacramento de la confesión. ¿Comprendes que las personas lastiman desde sus propias heridas y miserias? Y vamos con nuestra cápsula de métodos naturales. El periodo fértil puede conocerse a través de un cálculo estudiando los periodos. El ritmo es el más antiguo y tal vez el más ineficaz, porque el periodo puede recorrerse por varias causas y sirve para mujeres con ciclos regulares nada más.
Nuestra cápsula para sanar el síndrome posaborto. Recuerda que si tú has pasado por un aborto provocado o has colaborado en él, la diócesis presenta muchos retiros. De hecho, en febrero va a haber uno. Llama para pedir informes y también en los centros Provida se ayuda a sanar esta herida. Escribe la historia de tu experiencia con el aborto a partir del momento en que conociste al papá o la mamá del bebé hasta el día de hoy. Esto puede llevarte varios días. Lo importante es que seas constante y describas todo lo que viviste en ese periodo de tu vida. Y bueno, el programa pasado tuvimos el tema de la Santa Eucaristía y era el día en que se conmemoraba la despenalización del aborto, que fue el 22 de enero de 1973, y vamos a recordar cifras. Se calcula que en Estados Unidos a partir de esa fecha han fallecido por esta razón a manos de un doctor a petición de sus propios padres aproximadamente 60 millones de bebés. Sin embargo, la cantidad de 50 millones es una cantidad anual de abortos en todo el mundo. Si sacamos... Qué tristeza. Es toda muy una triste. generación. Sí, además hay que pensar en eso, que cuando muere un bebé, muere toda la generación, o sea, los hijos que iba a tener desaparecen, los nietos, los bisnietos, Sí. es toda una generación que se arranca de raíz. Y quizá también un sacerdote. Exacto, un doctor, papa. Exacto. El papa. El que iba a inventar la vacuna del SIDA, Sí. y bueno, Lo del cáncer. ¿sí? Ujú. Vamos con algo que nos va a enlazar un programa con el otro. Esto es tomado de Santo Tomás de Aquino, que fue el teólogo de los teólogos, el maestro de todos los teólogos de la iglesia, y él consideraba la Santa Eucaristía como el centro de su vida. Era un apasionado por la Eucaristía, y es interesante destacar que en la Suma Teológica trata de los sacramentos después de haber expuesto la Cristología, después de tratar a Cristo. Esto es significativo al explicar los sacramentos después de la Cristología. Santo Tomás quiso mostrar que los sacramentos son los canales de la gracia, la continuación de la acción y presencia de Cristo en la historia humana, y estos canales están vinculados a una fuente, Cristo, de quien proviene la gracia salvífica que recibimos en los santos sacramentos. Jesús es la fuente. Los sacramentos son los canales por los que la gracia divina llega hasta nosotros. Correcto. ¿Querías decir algo? No, es que estoy Maravillada. realmente maravillada porque siempre hemos dicho eso. Jesús se instituye, él mismo instituye la Eucaristía, se crea a sí mismo en la habilísima materia de un pedacito de pan para alimentar nuestra alma, para ayudarnos a seguir las verdades evangélicas. O sea, yo considero que voy a decirlo de una forma un poquito prosaica, los sacramentos son como las muletas. O sea, como el alpinista que va subiendo una montaña y necesita su herramienta para reguindarse, así son los sacramentos, porque me resbalo, pero agarro la confesión y agarro un impulso. Y subo más. Entonces luego lo recibo en la Eucaristía, pero conociendo que ya lo recibí en la palabra, lo recibí como mi Señor, y agarro otro impulso más. Sigue hablando. O dispuesto de otra manera, me caí, pequé, bajé un escalón, llego a la confesión, subo 3 más. Eso es correcto. Bueno, Hermoso que se nos da todos los días. claro. Sí, Señor. Todos los días. recibimos. Todos los días. Y habrá que hacer otro tema sobre los sagrarios olvidados, cómo estamos rechazando ese sacramento, cómo cuando estamos presentes estamos ausentes. Pero bueno, vamos a seguir con Santo Tomás de Aquino. La Eucaristía es para Santo Tomás de Aquino una continuación de la encarnación. Aquí viene, yo creo que muy enlazado el tema anterior, porque pues una vida humana y la encarnación de nuestro Señor, que por una parte está siendo despreciado él en los sagrarios y por otra ese regalo de una nueva vida está siendo masacrada. Bueno, para el doctor Angélico la Eucaristía es el sacramento central. Todos los demás tienen de referencia a la Eucaristía. Exacto. Porque en la Santísima Eucaristía tenemos la presencia misma de Cristo resucitado. Para él, la Eucaristía es una continuación de la encarnación. Y en la humildad de Jesucristo, el Verbo encarnado, en esa humildad que los ojos humanos pueden ver, está presente la divinidad oculta a los ojos humanos. Yo voy a hacer aquí un paralelismo también. Si nosotros vemos la Sagrada Eucaristía, nosotros por esa gracia de la fe, sabemos que en ese pequeño circulito está contenido nuestro Señor. Yo a veces digo, pues con razón a lo mejor los que no tienen esa gracia de otras religiones podrán pensar que estamos locos, ¿no?
A lo mejor. Bueno, yo por Sí, eso no lo sí, juzgo, la porque fe, es que, no, exactamente. es que creer eso es de loco. Y no lo Exactamente. Pero es que estamos locos por Jesús. Exactamente, o sea, tienen cierta razón lógica. Tiene cierta, por eso razón no humana. debemos juzgar. O sea, ¿cómo van a creer que en un pedazo de pan está ahí Dios? Ahora, ¿qué nos pasa como seres humanos? Una de las cosas que a mí me encanta... Perdona que te interrumpa, Sí. pero yo creo que es importante. Una vez me dijo una mujer católica, le dijo, Sonia, pero por favor, Dios está en todas partes. ¿Por qué es que tienes que ir al Santísimo? ¿Y por qué es que lo tengo que ir a recibir? Yo en el primer instante me quedé así y yo le dije, bueno, es verdad, está en todas partes. O sea, yo no me podía negar esa verdad. Pero es tanto el amor que nos tiene que se queda en ese pedazo de pan y que yo lo voy a adorar en aquella custodia donde Él, que puede estar libremente y por ende está libremente en todo el universo, se queda allí. Y se queda allí para que lo adoremos y no debemos de dejarlo. Solo debemos hacerle compañía. Sí, Entonces y ella me también dijo... yo pienso que Dios nuestro Señor, bueno, Jesús, Él pidió que se le hiciera un templo. ¿Para Claro. qué? Para que nos uniéramos en comunidad, para que hiciéramos el pueblo de Dios, que es donde nos reunimos cuando cada domingo estamos juntos o en cada misa. Es el Sí. pueblo de Dios que se reúne en su casa, que es la iglesia. Ya, bueno, lo que es que la estamos interrumpiendo, pero realmente cuando ya que yo comulgo con el Señor, hago una común unión con Ujú. Él, entonces sí eso me lleva y me tiene que llevar a la alegría de compartir con los otros hermanos que tenemos el mismo sentir y el mismo que es seguir a Jesús, unirnos. Ahí tiene todo el fundamento de la religión. La religión es buena. Lo malo es que nosotros nos quedamos con una religiosidad, mientras que la religión lo que es una explosión. Yo quiero ir y celebrar con mis hermanos esta belleza. Eso sí es porque es continuar o celebrar la fiesta. La fiesta por excelencia que es tener a Jesús. Pero bueno, yo creo que nos desviamos del tema, ¿no? No, estamos bien, estamos bien. La divinidad, bueno, perdón, pero iba, como estamos, como por fe, pues una gracia inmerecida, entendemos que Dios está ahí para alimentarnos. Y una de las cosas cuando yo voy a alguna plática, o me gusta insistir muchísimo, y algo que nos hace falta mucho educar a nuestros hijos, es que ellos sepan que el tamaño más pequeño que ellos han tenido es el tamaño de un óvulo fecundado. Que un óvulo, antes de fecundarse, bueno, el microscopio, perdón, el espermatozoide es mucho más pequeño que el óvulo. El óvulo, sí. Es la célula humana más grande del cuerpo, es como del tamaño de un puntito. Entonces yo les hago la referencia, un granito de azúcar, para que cuando vean el azúcar se acuerden que ese fue el primer tamaño que tuvimos. Y la primera forma que tuvimos fue precisamente el de una esfera. Entonces, ¡qué nuestro belleza! Dios está, a lo mejor por eso escogió la forma de la Eucaristía, está contenido en un pedazo de pan que por algo dispuso que fuera en forma circular, la vida humana en su primera expresión. Mira, yo voy a decir esto, no pensaba decirlo mucho menos en las redes sociales, pero yo tuve una gravedad con una septicemia hace poco, hace cuestión como de 3 años. Y tuve una experiencia sobrenatural, tuve una experiencia mística y yo pude ver que la Santísima Trinidad es una rueda de amor. Qué lindo. Entonces todo el tiempo, es que me dan ganas de llorar, todo el tiempo Él está en esa rueda y lo manifiesta en aquel puntito que es una vida, Ujú. que es una vida humana. Con alma. Con alma, porque es que Él es un Dios de vida. Ahora, en el instante de la fecundación, ahí queda toda nuestra información genética, se revuelve la del papá con la mamá. Y uno de los grandes triunfos de la cultura de la muerte es la anticoncepción. Y eso me lo hizo recordar el que está por allá en cabina, que todos los sábados aquí hay métodos de planificación natural, porque veníamos platicando en el coche. Yo creo que la mayoría de las personas, por no decir todas, podemos tal vez no entender el por qué, porque no hemos leído lo Manevite, porque no hemos tenido la gracia, porque no nos acercamos, pero todos, o la mayoría, cuando utilizan anticonceptivos sabe que por algo que la iglesia dice que está mal. Entonces ya desde ahí estamos desobedeciendo. Eso es correcto. Y el primero en desobedecer, ¿quién fue? Ya sabemos, El padre de la innombrable mentira. y el padre de la mentira. Entonces, si usted está utilizando un método artificial, quiero que sepa que existe una probabilidad de que esté teniendo abortos silenciosos. Sí, a señor. veces nos espantamos de los abortos provocados, pero cuando desobedecemos traemos toda esa cola que nos hace luego tropezar sobre ella misma con una separación, con un divorcio, porque si nosotros no estamos yendo a la Eucaristía el domingo en familia y si no estamos utilizando
un método de planificación natural, haga de cuenta que se puso un preservativo a toda su familia completa. ¿Por qué? Porque la gracia no está llegando. No está llegando. Uno Y se otra la está cosa quitando. que hay que tomar pero bien en cuenta es, si nosotros estamos creyendo que yo soy un católico práctico, que eso también hay que tomarlo en cuenta, que yo soy católica, ¿no? Y entonces se van con los hermanos esperados y dicen, no, porque yo era católico, pero era un borracho. No, tú no eras católico, te habían bautizado. Porque todo lo que tú acabas de decir, bien importante, es la obediencia. ¿Por qué la Madre Iglesia manda eso? Y además es tan sabia nuestra Madre Iglesia que hay métodos anticonceptivos que sí son permitidos. No se dicen métodos anticonceptivos, Perdón, métodos de planificación, los perdón, métodos de sí, es verdad. planificación natural. Sí, y también todo lo que, todo esto es porque tiene su razón de ser. Por eso hay que informarse. No nada más decir yo voy a obedecer por obedecer, pero si uno se informa el por qué, te das cuenta de que tienen mucha razón. Ahora, Analia, sí. Perdona, Ujú. no terminaste, interrumpí, No. perdón. Deberíamos de ser como ese hijo pequeño Ujú. que a ojo cerrado Mm. confía en su mamá. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a obedecer y yo le grito, ¡para! A lo mejor él no sabía que va a pasar un coche y se para y me hace caso. Así es Ujú. como deberíamos de ser de Yo dóciles estoy- con la Santa yo Madre estoy de Iglesia, acuerdo que sí. sin entender. Porque las verdades Pero yo creo reveladas... que muchas personas también quieren saber el porqué Ah, no, de claro. las cosas, y lo mejor es siempre estar informado, estudiar las Santas Escrituras, hablar con los sacerdotes, preguntar, siempre estar informados para poder dar nosotros la ayuda a otros. Pero- Por ejemplo, ahorita que sabemos que Radio María tiene estos estudios de planificación familiar, podríamos decirle a nuestras hijas o Eso es a correcto. amigas que se piensan casar o que se acaban de casar, que acudan a Radio María o a otro lugar a recibir esa información, porque a veces es por falta de información que no hacemos las cosas. Sí, por eso estamos nosotros aquí, por eso está Radio María, no vamos a ser tan presuntuosos que solamente nosotros, para informar y culturizar a la gente en la cultura Ujú. bíblica y en la cultura de la vida. Pero lo que acaba de decir María Elena es bien importante. María Ujú. obedeció sin entender. Y María obedeció sin entender del todo. Ella dijo sí. O sea, nosotros también. nunca cuestionaba. Pero ella estaba llena del Espíritu Santo, ella estaba llena de gracia. Ella fue la escogida. Y nosotros sí tenemos que enseñarle a los hijos a obedecer, sí tenemos que ser obedientes y ser muy obedientes, porque esa es una de las virtudes más grandes. Pero también mi punto es que nos informemos. Sí, a ese punto Que voy. nos informemos. Ese hijo, después de haberme obedecido, no corras, me va a decir, mamá, ¿y por qué me dijiste que no corriera? Entonces Exacto. yo ya le explico, porque venía un coche y te podía atropellar. Si yo tengo una duda, en vez de ponerme de rebelde y digo, pues la iglesia está mal, voy a utilizar un método, no rebelarse en eso, mejor claro. me acerco a un sacerdote y le digo, oiga, padre, no entiendo esto. Digo, puede ser cualquiera de los temas. Entonces el sacerdote me puede explicar o me va a decir, pues lea tal encíclica. Exacto. Se la vamos diciendo a lo manevite, pero... Sí, por eso muchas personas se han ido con otros hermanos separados, porque no han visto el por qué la Iglesia Católica o por qué la Madre Iglesia nos dice las cosas. Simplemente dicen, oh, me están diciendo que no use anticonceptivo. Oh, yo no estoy de acuerdo con eso, me voy. Mira, ¿verdad? nos remitimos a Génesis. El pecado de Onán. O sea, como si dijéramos, esto es algo nuevo que la iglesia se inventó. La iglesia no está mal porque la iglesia nos lo diga. La iglesia nos lo dice porque está mal. Claro. Entonces, si ya nos Todo ponemos a tiene su estudiar, razón de lo ser. vamos a entender y es lo que pretendemos Y yo hacer. creo que nosotras que estamos aquí, como lo hemos estudiado, bueno, yo no me siento tampoco una teóloga, nada, pero sí me he informado y por eso cada vez estoy más convencida que lo que nos dice nuestra Madre Iglesia es verdad. Tiene razón la Humanevite, los papas, las encíclicas, como hasta ahora se han hecho realidad lo que han dicho antes, Sí. como lo que escribió el Papa en la encíclica de la Humanevite. ¿Cómo está pasando ahora? ¿Verdad? Hay que informarse. Una profecía. Sí. Y bueno, de hecho aquí también tenemos lo que dice el catecismo, pero vamos a continuar con lo que estábamos hablando de Santo Tomás, la divinidad viva, presente y actuante en la humanidad real de Jesús en la Santa Eucaristía. En las especies pan y vino que nuestros ojos ven, está presente Cristo resucitado a quien nuestros ojos no pueden ver. A través de las especies eucarísticas, Él viene vivo y glorioso hacia nosotros. Las últimas palabras pronunciadas por Santo Tomás de Aquino cuando unas horas antes de su muerte le trajeron la Santa Eucaristía y mirando la sagrada hostia dijo: te recibo, santo alimento, te recibo,
precio de la redención de mi alma. Te recibo, viático de mi peregrinación. Por tu amor viví, trabajé y estudié. Amén. Monseñor Amén. Benito Beni dos Wow. Santos. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar por, en la Biblia está, yo creo que tan importante será que entre 10 reglas que nos puso nuestro Señor era no matarás. ¿Qué parte de no matarás no entendimos? Bueno, imagínate que el maestro es más exigente aún, porque él cuando vamos a la palabra de Mateo 5, versículos 21 y 22, tomen nota de las citas bíblicas y después oran con ellas. Y dice, ustedes han oído que sus antepasados se dijo no mate, pues el que mate será condenado, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Palabra de Dios. Mire, cuando él está diciendo, se han oído que se dijo a sus antepasados no mate, pero yo les digo que el que se enoje con su hermano. Ahora vamos a llevarlo al punto del tema de hoy. Cuando una joven, por desconocimiento, por lo que sea, pero yo siempre digo que mientras tenga un hálito de vida estaré hablando, en vez de juzgando, hablando y hablando. Yo le pudiera decir a esta joven, y ojalá que muchas me estén escuchando, estás enojada con tu hijo, pero él no está enojado contigo, él está respirando, no puedo hablar sin que me den ganas de llorar, él está respirando a través de ti. Él se está alimentando a través del cordón umbilical de ti. Él está flotando en un líquido amniótico que Dios todo lo preparó, así. Entonces yo no creo que si despertamos a esto por el mundo entero, no tendrán que disminuir los abortos. Tendrán, del verbo tener. Claro. Y por eso es que el Señor dice, tan sabiamente, bueno, es el maestro, no mates, pero porque el que mate será condenado. Pero yo les digo, que cualquiera que se enoje con su hermano, y ese bebé es también tu hermano, y dijimos en el inicio que quizás cuántas generaciones se murieron y es verdad, cuántas generaciones murieron. Cuando tú lo decías, Ana Lidia, yo caí en cuenta, lógico, no fueron solamente los bebés, sino los hijos que iban a tener esos bebés y los hijos de ese bebé. O sea, fue toda una generación, todo un mundo, mucho más que la guerra, lo que ha repetido millones y millones de veces María Elena. Claro. Y es verdad. Entonces es una realidad que tenemos que despertarla con amor y con la palabra. Y la iglesia, el magisterio de la iglesia es sabio. No nos dice, tienes que, no puedes. No, la sexualidad es linda, es bonita, pero no la hagamos desordenadamente. Busquemos los métodos que nos ayudan a planificar y vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Y además, Dios nos va a bendecir. Yo recuerdo que mi hermana mayor, que ella partió con el Señor, ella tuvo 3 hijos, y ella dice que nunca tomó anticonceptivo, y ella le decía al Señor, tú me vas a dar los hijos que yo tenga capacidad, y ella decía, por eso yo estoy segura que los 3 hijos que yo tuve eran totalmente en la voluntad de Dios, porque, y yo le decía, nena, yo estaba de espalda a Dios, nena, y de verdad, porque le decíamos, nena, de verdad que nunca, no, yo confiaba en él, yo era maestra y tenía que trabajar, y yo sabía que era difícil si podía tener otro, pero él sabría, él me iba a solucionar, y yo me rascaba la cabeza así. Ahora la entiendo. Por eso yo tampoco soy capaz de juzgar a nadie, porque Dios ha tenido tanta paciencia en mi propia vida, que antes de conocerlo a él, yo tenía un anticonceptivo puesto en mi cuerpo, y ni siquiera sabía que era un método abortivo. El primer programa que yo vine aquí a Radio María fue eso, ¿te acuerdas, María Elena? Y el Señor me atrapó y me dijo, ahora vas a hablar de mí, ahora vas a decir de mí. Bueno, yo pienso que muchas mujeres no es que no quieran aceptar los hijos que Dios les dé, es que no quieren la responsabilidad, no quieren dejar de su éxito o para ellas tener bebés es un estorbo. Y también miedo. Y miedo. Bueno, y también miedo, o sea, estorbo, o sea, porque yo digo, o sea, bueno, el anticonceptivo ya es un método abortivo, yo no lo sabía, pero bueno, a lo mejor en aquel momento así me lo hubiese puesto de todas maneras. Pero un aborto ya es otra cosa, ya estamos en palabras mayores. Bueno, lo uno lleva a lo otro, indudablemente, pero estamos en palabras mayores porque eso está dentro de nosotros. O sea, nosotras como mamá podemos recordar eso, ese bebé allí, ¿verdad? Y entonces hay un miedo, el miedo
empieza con un sentimiento, pero es una puerta abierta para el infernal enemigo. Sí. El miedo es capaz, por miedo es capaz de mentir, de robar, de matar. Es terrible el miedo. Por eso el Señor, ¿cuántas veces dice en la Biblia no temas? 300. Dice que Confianza, 365. ten confianza. No, y dice no Nuestro temas. Señor. Desde el Antiguo Testamento, Ujú. no temas. Es importante que nosotros descubramos eso. Y en la primera carta de Juan, ¿tú te lees algo? Por otra eso vez? los apóstoles se hundieron, porque no confiaron en el Señor. Es Oh, que es Pedro, la raíz. ¿verdad? Pedro se hundió porque no confió en el Señor. Si leemos la Divina Ujú. Misericordia de Santa Faustina, la raíz, o sea, lo que más ofende a Dios es nuestra desconfianza, Exacto. el miedo. ¿Por dónde se metió el enemigo? Para el primer pecado, desconfianza. Y ¿Por qué desobediencia. le crees? Desobediencia, Y desconfianza. desobediencia, por eso sí, hay que obedecer sin entender. Hay muchas cosas dentro de que cuando hoy el Señor dice que en el Evangelio de hoy que habla en parábola, y yo nunca había entendido ese pasaje, dice, a ustedes les voy a explicar, para que ellos no entiendan. No, porque esos que estaban mirando como, ¿será? Voy a poner una lupa a la Biblia. ¿Y quién escribió eso? A mí me dijo una vez una persona, me han tocado casos duritos, pero eso no escribió nada. Por lo tanto, yo puedo no creer de la Biblia. Y le dije, oh, Señor, ilumíname. Porque aquel hombre, un hombre muy inteligente ateo, me estaba diciendo, o sea, yo no le podía refutar si es verdad, Jesús no escribió. Pero, Sócrates tampoco escribió. ajá, Un gran ay, ve, filósofo. yo no sabía eso, ¿ves? Ujú. Me lo hubiera tenido que dictar en aquel momento. Porque precisamente ellos era escribiendo lo que estaba hablando el maestro y lo que estaba Ujú. viviendo el maestro. Yo considero que ellos fueron los conejillos de India, porque es las caídas de los apóstoles. Y nosotros decimos, ¿y de eso que estaban al lado de Jesús? Ajá, y nosotros tenemos Espíritu Santo y no caemos. Pero ellos fueron inspirados por nuestro Señor para escribir. Eso es otra cosa. Y además, dejan escrito sus miserias. Porque Ujú. si no fuera guiado por el Espíritu Santo, no hubiesen escrito cuando Pedro lo negó. Ujú. ¿Verdad? Claro. Hubieran hecho una selección. Esto sí, esto no. Ujú. No. Ellos dejan ahí al descubierto todas las rivalidades que tenían cuando viene la madre de los Zebedeos. O sea, a mí me apasiona. Bueno, yo considero que seguir a Jesús es la cosa más apasionante que ha pasado en mi vida. Hermosísimo. Eso es un deleite para mí. Ya vamos a cortar, nos queda un minuto. minutito. Bueno, antes de que venga el corte, voy a decirles para que tomen nota. Ya tomaron nota de Mateo 5, versículos 21 y 22, y primera carta de Juan 3, solamente un versículo 15 que dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Esta versión dice en sí mismo, la busqué en la de Jerusalén antes de quedarme con cuál me iba a quedar. Y a mí me pareció que esta era la más perfecta porque la vida eterna empieza en nosotros mismos cuando recibimos al Señor. Ya empezamos a ser libres, empezamos a suspirar por aquella vida eterna y ya somos más de allá que de acá. Claro. Y eso es santidad. Y además el Señor nos dice que seamos santos. Es así tan sencillo. Bueno, Jairo, que me diga, porque Y si no, todos esos no, odios, ¿ya? todos Bueno. esos odios también se empiezan a disipar. Bueno, nuestros teléfonos Ujú. aquí en Houston, ¿nos los puedes repetir, Ana Lilia? Sí, los teléfonos para que si tienen algún comentario o pregunta nos puedan llamar al Houston 713-939-0270 y el teléfono gratis es 1-866-880-7136. Nos gustaría que nos compartan alguna experiencia que hayan tenido en el tema del respeto a la vida, alguna vida que se haya salvado, alguna almita que haya sanado después de haber abortado. Aquí Ay, estamos ojalá para que nos escucharles. Ujú. Pues qué interesante está.